Salario. La idea de salario es un punto fundamental del derecho de trabajo. Integra en la relación laboral el objeto indirecto y constituye, social y económicamente, el fin directo que quiere alcanzar el trabajador a cambio de aplicar su fuerza de trabajo. ¿Qué es el salario? La ley lo define como paga o remuneración regular. De acuerdo a la ley del trabajo, en su artículo número 82 menciona que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Formas de pagar el salario. En dinero. El dinero se debe de estipular en moneda de curso legal, esto es, moneda nacional. También se puede pactar en moneda extranjera de acuerdo con la ley monetaria. Ordinario o extraordinario. El salario ordinario es lo que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias trabajadas como prolongación de la jornada. Fijo o variable. Cuando se pacta por unidad de tiempo se denomina fijo. Por unidad de obra o en el ámbito de ventas es considerado variable. Nominal y real. El nominal es el valor en que el dinero se paga al trabajador por actividad realizada dentro de su centro de trabajo. El real es el salario que percibe un trabajador previos los descuentos realizados. Atributos del salario. El salario debe de ser remunerador, suficiente, determinado o determinable, cubierto periódicamente, en efectivo, pagado en moneda de curso legal. Cuando un trabajador no presta sus servicios por toda la jornada laboral respectiva, sino simplemente por unas cuantas horas de ella, debe estimarse correcto el pago por el cual haya convenido en que no se pague el salario total correspondiente a la jornada legal, sino el proporcional a las horas efectivas de trabajo realizado. Sin embargo, el atributo de salario remunerador no solo se traduce en la percepción de un salario mínimo. Las condiciones de trabajo deben ser siempre proporcionales a la importancia de los servicios. Ello faculta al trabajador a solicitar la modificación del salario cuando a su juicio no sea remunerador. De acuerdo al artículo 57, el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicamente que lo justifiquen. El patrón podrá solicitar también la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de sus derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca, fracción sexta, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal, en una jornada de 8 horas, dé por resultado el monto del salario mínimo. Por lo menos, el salario debe ser remunerador de acuerdo con los artículos 5, fracción sexta y 85 de la citada ley laboral. El salario debe ser remunerador, esto es, proporcional en su cuantía al tiempo trabajado. Esta cualidad significa que ningún trabajador podrá recibir un salario inferior al mínimo general o profesional en su caso, cuando trabaje la jornada máxima legal, y si por alguna circunstancia labora menos de la jornada máxima, será válido que se le pague la parte proporcional. En todo caso, deberá observarse un criterio de proporcionalidad. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. Debe ser suficiente. Esto quiere decir que el salario que perciba el trabajador deberá permitirle llevar una vida digna. En primera parte,
del artículo 3 de la ley laboral dice que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: fracción sexta, la forma y el monto del salario. Debe ser determinado o determinable. Este principio aparece expresado en este artículo antes mencionado. Establece que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener, entre otros requisitos, la forma y el monto del salario. Debe cubrirse periódicamente. El pago de este salario está sometido, en cuanto a su oportunidad, a disposiciones precisas. Con respecto a las personas que desempeñen un trabajo material, la ley laboral exige que se descubra semanalmente su pago. Como máximo, así lo establecen los artículos 5, fracción séptima y 88. A los demás trabajadores se les podrá efectuar su pago cada 15 días. Así lo dispone el artículo 88 de esta misma ley. Esta regla, sin embargo, admite de hecho ciertas modalidades. Así, en el salario por comisión resulta posible, y es una práctica constante, que se haga en base a liquidaciones mensuales o inclusive conforme se recupera la cartera de clientes asignado a estos. El salario en efectivo debe pagarse en moneda de curso legal. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 101, dispone que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. La disposición de referencia tiene su origen en la fracción décima del apartado A del artículo 123 de la Constitución, que prácticamente reproduce y obedece al deseo de impedir que los patrones utilicen las tiendas de raya. Es práctica común en nuestros días que a los trabajadores se les pague por medio de tarjetas de débito y o transferencia electrónica, arguyendo la seguridad del trabajador y facilitando el manejo administrativo del patrón, favoreciendo al trabajador para que reciba su dinero en tiempo establecido y sin riesgos de no recibirlo en el día establecido, como sucedía antes. Este procedimiento ha sido aceptado en nuestra sociedad y aunque no es moneda de curso legal y por lo tanto no es acorde con lo señalado en estos artículos, es ampliamente aceptado y reconocido por la costumbre, la sociedad, las autoridades y la jurisprudencia. Las prestaciones en especie deben ser apropiadas y proporcionales al salario pagado, considerando siempre lo establecido con la Ley de Impuestos sobre la Renta, capítulo de Previsión Social, para que las mismas sean deducibles. En el artículo 102 de la Ley Material se determina que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y razonablemente proporcionales al monto de salario que se pague en efectivo. Tipos de salario. El salario por cuota diaria. La Ley Federal del Trabajo no lo menciona expresamente, pero es un concepto que deriva indirectamente de lo dispuesto en el artículo 89 de este ordenamiento legal. En cuanto se refiere a la cuota diaria, sin embargo, el salario por cuota diaria no es solamente tabular, ya que también el variable acepta esta denominación. De acuerdo señalado en los artículos 89, 124, 143, 289 y 399 bis de esta misma ley laboral. Salario integrado. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Como se ha indicado, el salario base se incrementa con diversas prestaciones que el trabajador percibe por su trabajo y que sumadas dan como resultado la cantidad real que se percibe por el desempeño del trabajo. Las adiciones legales al salario cuota diaria son la prima dominical y de vacaciones y el aguinaldo. Las extralegales son las que se obtienen en virtud del contrato de trabajo o del contrato colectivo, como pago de despensa, ayuda de comida, fondo de ahorro, ayuda para transporte, entre otras. Señalar que existen algunas prestaciones que ni sin integrar el salario del trabajador son entregadas ocasionalmente, pero están sometidas al cumplimiento de ciertas condiciones. Por ejemplo, el estímulo por puntualidad se otorga a aquellos trabajadores
que asisten puntualmente a sus actividades laborales y no tienen faltas. El bono de productividad se otorga a aquellos trabajadores que desempeñan con eficiencia y esmero su labor asignada. El incentivo por cero accidentes, incentivo por lograr una meta determinada, etc. Al ser un ingreso ocasional no se integra el salario. Con el salario integrado se deben de pagar no solamente las indemnizaciones laborales, sino las liquidaciones en el momento del retiro del trabajador. Formas. Las formas para fijar el salario pueden ser de diversas maneras, teniendo como siempre el objeto de retribuir una cantidad en dinero al trabajador por su trabajo, y el cual nunca podrá ser inferior al salario mínimo vigente. Algunos ejemplos son: la unidad de tiempo es aquel en donde la retribución se paga en función del número de horas durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio. Jornada laboral. Unidad de obra es aquel donde la retribución se paga en función de los resultados de servicio que presta el trabajador. Es lo que se conoce como salario a destajo. Dependiendo de las unidades de trabajo que se realicen, será el pago: X piezas, X hora, a Y cierto precio. La pieza se paga a Z. No interesa el tiempo invertido, no hay pago de tiempo extraordinario. Comisión es aquel donde la retribución se paga en función de los productos o servicios de la empresa vendidos o colocados por el trabajador. Canvaseo. Vendedor, cobrador, comisionista, un porcentaje o cantidad en precio. A precio alzado es aquel en donde se combinan los salarios por unidad de tiempo y por unidad de obra. Así que la retribución se paga en función de la obra que el patrón se proponga ejecutar. Un ejemplo sería la albañilería o el maestro de obra.